Lección número 8 de la Escuela Sabática para Adultos, domingo 17 de agosto. El título de la lección de hoy es, En el monte Sinaí. El tema central de la lección es, el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, prometiéndoles ser su tesoro especial, un reino de sacerdotes y una nación santa, si ellos obedecían sus mandamientos y se mantenían en relación con Él. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. En este pasaje, estamos presenciando un momento crucial en la historia del pueblo de Israel y en nuestra relación con Dios. 3 meses después de su salida de Egipto, los israelitas llegan al desierto de Sinaí. Este no es solo un campamento más, sino el lugar donde Dios se prepara para establecer un pacto formal con su pueblo. El contexto es el de la redención y la preparación. Dios los ha liberado de la esclavitud para un propósito mayor, ser su pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Este capítulo es la antesala a la entrega de la ley en el monte Sinaí, un evento que subraya la santidad de Dios y la obediencia que se espera de aquellos que lo aman. Para nosotros, este es un recordatorio de que la gracia y la liberación de Dios siempre nos conducen a una relación de pacto con Él. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 1. El tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Este versículo marca el tiempo exacto en que Dios llevó a su pueblo a este lugar trascendental. La precisión temporal nos muestra que este encuentro no fue casualidad, sino parte de un plan divino perfecto. Llegar al desierto de Sinaí después de 3 meses de viaje simboliza nuestro propio viaje espiritual. Después de ser liberados del pecado, Egipto, Dios nos guía a un lugar donde podemos tener un encuentro profundo con Él y recibir su ley, que nos ayuda a vivir una vida santa. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. En este versículo, la descripción del campamento delante del monte es muy significativa. No se acamparon al azar, sino en un lugar estratégico, con el monte Sinaí a la vista. Este monte se convertiría en el escenario de una revelación divina impresionante. Para nosotros, este posicionamiento nos recuerda que debemos buscar activamente la presencia de Dios y prepararnos para encontrarnos con Él. Debemos acercarnos con reverencia y expectativa. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. En este versículo, vemos a Moisés actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Subió al monte para recibir el mensaje de Dios. Este acto subraya la importancia de la intercesión y la comunicación directa con Dios. Nos enseña que Dios se revela a través de sus siervos y que la oración es nuestro camino para subir a su presencia. Como Moisés, estamos llamados a ser mensajeros del pacto de Dios para el mundo. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. En este versículo, Dios le recuerda al pueblo su poder redentor. La metáfora de llevarlos sobre alas de águilas es poderosa. Nos habla de la protección y el cuidado tierno que Dios les proporcionó durante su éxodo. Este acto de recuerdo es crucial. Dios nos invita a no olvidar su fidelidad en nuestras propias vidas, recordándonos que su gracia nos ha liberado y nos ha llevado a Él. No es por nuestros méritos, sino por su amor y poder que somos salvos. Versículo 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este versículo es el corazón del pacto. Dios establece una condición, la obediencia. Promete que si obedecen, serán su especial tesoro. Esto no es una promesa de favoritismo arbitrario, sino el resultado de vivir en armonía con su voluntad. Entendemos que la obediencia a la ley de Dios es un acto de amor y gratitud, no una carga. Al guardar su pacto, demostramos que somos un pueblo que valora su relación con Él por encima de todo. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En este versículo, Dios revela el propósito de su pacto. El pueblo no solo sería su tesoro, sino que también tendría una misión sagrada, ser un reino de sacerdotes y una gente santa. Esto significa que no solo tendrían una relación directa con Dios, sino que también serían intermediarios y representantes de Él para el resto del mundo. Para nosotros, esto resuena con la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes.
Todos estamos llamados a ser embajadores de Cristo, llevando su mensaje de salvación y reflejando su santidad en nuestras vidas. Versículo 7. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Este versículo muestra el proceso de comunicación. Moisés no solo escuchó el mensaje, sino que lo transmitió fielmente a los líderes del pueblo. Esto subraya la importancia de la estructura de la Iglesia y la transmisión precisa de la verdad divina. Vemos que la fe se edifica en la base de la verdad revelada, la cual debe ser comunicada y aceptada por el pueblo. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En este versículo, la respuesta del pueblo es una aceptación unánime del pacto. Su declaración, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, demuestra su disposición a obedecer. Esta respuesta de compromiso es fundamental en cualquier pacto con Dios. Sin embargo, sabemos que su obediencia en el futuro no fue perfecta. Esto nos enseña que el compromiso inicial es importante, pero también lo es la dependencia continua de la gracia de Dios para poder cumplir con nuestra parte del pacto. En conclusión, Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8, es un pasaje fundamental que narra el momento en que Dios invitó a Israel a una relación de pacto con él. Después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, el pueblo llegó al monte Sinaí, el lugar elegido por Dios para revelar su voluntad. A través de Moisés, Dios les recordó su fidelidad al cuidarlos sobre alas de águilas y les presentó los términos del pacto. Les prometió que, si obedecían su voz y guardaban sus mandamientos, serían su especial tesoro, un reino de sacerdotes y una gente santa. La respuesta del pueblo fue una promesa unánime de obediencia. Para nosotros, este pasaje subraya que la salvación por gracia, la liberación de Egipto, no es el final, sino el inicio de una vida de obediencia y servicio a Dios. Como adventistas, vemos en este pasaje nuestra propia identidad y misión. Somos un pueblo llamado por Dios para ser sus representantes, viviendo una vida santa y anunciando su pacto eterno al mundo. La obediencia a la ley de Dios es la respuesta de nuestro amor por la redención que Él nos ha dado. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8, con toda la lección? Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8, se relaciona con toda la lección al establecer el pacto fundamental entre Dios e Israel, al pie del monte Sinaí. La lección entera gira en torno a este evento, ya que el pasaje establece las condiciones y promesas del pacto, que a su vez definen el propósito y la identidad del pueblo de Israel. Dios promete hacer de Israel su tesoro especial, un reino de sacerdotes y una nación santa si le obedecen y guardan su pacto. Esta promesa es la base de la lección. La lección destaca que el pueblo responde unánimemente, haremos todo lo que el Señor ha dicho. La lección explica que, al ser un reino de sacerdotes, el pueblo de Israel debía servir como un canal de revelación y un ejemplo moral para todas las naciones. El texto de la lección detalla la llegada de los israelitas al Sinaí, la propuesta de Dios y la aceptación del pueblo, estableciendo el contexto para la entrega del Decálogo, los 10 mandamientos, que sigue en los versículos posteriores. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como seguidores de Dios. Al igual que Israel, se nos llama a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, no para nuestra propia gloria, sino para revelar el carácter de Dios a los demás. La aplicación práctica es vivir de tal manera que nuestra relación con Él sea visible para aquellos que nos rodean, sirviendo como guías y ejemplos del amor y la justicia divinas en nuestro entorno. El pacto no es solo una promesa para el pasado, sino una invitación a vivir una vida dedicada a un propósito mayor en el presente. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8, la pregunta es: ¿qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Dios prometió que, si obedecían su pacto, serían su pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. En resumen, Dios llevó a los israelitas al monte Sinaí y les propuso un pacto. Les prometió que si obedecían sus mandamientos, los convertiría en su tesoro especial, en un reino de sacerdotes y en una nación santa. Este pacto no era solo un conjunto de reglas, sino una relación profunda en la que Israel debía dedicarse por completo a Dios y actuar como un faro de luz para todas las naciones del mundo. La lección destaca que esta promesa es la base de la identidad de Israel y su propósito, siendo el acto fundacional que los definió como el pueblo elegido de Dios. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy domingo 17 de agosto.
Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.